Dios sigue hablando de esa misma manera hoy a su iglesia. Él quiere traer consuelo a tu vida. ¿Estás conmigo? Él quiere traer consuelo a tu vida. Yo sé que para muchos el 2023 ha sido un año complicado. Ha sido un año difícil. Ha sido un año de pérdidas, de sufrimientos. Quizás ha sido un año donde te has tenido que mover de lugares. Años de enfermedades. Pero Dios trae consuelo. Dios trae consuelo. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dile al que tienes al lado: Dios es Dios de consolación. Dios es Dios de consolación. Ese pasaje habla de nuestro Señor, de ese Señor como el Dios de todo consuelo. Y sabes, tú y yo estamos llamados a ser voceros de ese Dios. Tú y yo estamos llamados a hablar acerca del consuelo que Dios puede traer al corazón del ser humano. Y yo creo que el año en el que vamos a entrar, ese va a ser nuestro primer desafío, y es declarar el consuelo de Dios para una sociedad que se está resquebrajando. Declarar el consuelo de Dios para una sociedad que se está apartando y alejando de los principios de Dios. En cualquier grupo que espera escuchar la palabra de Dios, hay muchos corazones heridos. Seguro que en esta mañana hay corazones heridos aquí. Seguro que hay corazones que han pasado por momentos difíciles y que aún lo están pasando. Hoy mismo nuestras hermanas Mila y Ana están enterrando a su mamá. Momentos complicados, momentos difíciles. Es importante que los corazones heridos escuchen palabra de consuelo de parte de Dios, ¿sí o no? Es importante. Es importante que aquellos que están en momentos de quebranto puedan escuchar: hay un Dios de consolación para ti. Hay una palabra que va a traer fortaleza. Como dijo un predicador una vez: predica a los corazones quebrantados y nunca te fallará la audiencia. Nunca te va a faltar. Porque siempre hay corazones quebrantados. El pasaje le está diciendo: hablad al corazón de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén necesitaba una palabra de consuelo. El pueblo necesitaba una palabra de ánimo. El pueblo que estaba en el exilio, que estaba en el cautiverio, necesitaba una palabra de consuelo. Y Dios tenía esa palabra. Dios tenía justo lo que ellos necesitaban, porque el consuelo de Dios no era un mensaje vacío. No era una palabra de filosofía que está hueca, que no produce nada. El mensaje que Dios tenía para ellos es que hay un rayo de luz detrás de cada nube. Es que allí está su poder detrás de cada problema. Dios siempre le da a su pueblo motivos de consuelo. Y creo que en este año Dios ha consolado el corazón de muchos. Creo que ha sido un tiempo donde Dios ha sanado heridas, donde el dolor que había dejado una huella profunda se ha desvanecido. Yo creo que ha sido un año de sanidad para muchos, a nivel emocional. Creo que Dios ha obrado de una manera extraordinaria, porque ese consuelo no viene con palabras duras, no viene con palabras de juicios, no viene con palabras de acusación, sino que viene con palabras que van directas al corazón. Por eso, cuando Dios habla al profeta, le dice: hablar al corazón. ¿Sabes? Cuando hablas al corazón, cuando estás enamorado o enamorada de alguien, ¿a que sí? Cuando tú estás enamorado o amas a alguien, tú le hablas directamente al corazón. Y es importante que la iglesia hable al corazón. Creo que vamos a entrar en un tiempo donde tú y yo somos llamados a hablar al corazón de esta ciudad, a hablar al corazón de esta sociedad, a hablar al corazón de cada familia, a hablar al corazón de cada amigo, de cada hermano, a hablar al corazón de aquellos que necesitan un mensaje cargado de una palabra de cambio. No de un mensaje hueco, no de religión, no de conceptos que no producen nada, sino que simplemente sea una palabra que produce cambio en ellos.
porque sale del corazón transformado de una iglesia. Ahora estás transformado. Se supone que si estamos aquí en esta mañana es porque somos hombres y mujeres transformados por el poder y el amor del corazón de Dios. ¿Sí o no? Tú has sido transformado por Dios. Entonces lo que sale de tu boca tienen que ser palabras que transformen el corazón de aquellos que las van a escuchar. Me encanta cuando dice ahí, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Isaías está declarando eso en un momento donde la batalla aún venía, donde la batalla se estaba acercando. Su tiempo es ya cumplido. Pero él les estaba diciendo, a pesar de lo que viene, a pesar de lo que va a ocurrir, es una razón para tener consuelo. Ahí vais a hallar consuelo. Pero ¿cómo puedo hallar consuelo en medio de la lucha? Mira, Dios te sorprende aún en los momentos más complicados de tu vida. Y esa es la diferencia cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, a cuando caminas sin Dios. Que en los momentos más difíciles quizás no encuentras consuelo porque estás alejado de Dios. Pero cuando tú estás cerca del corazón de Dios, cuando Él te habla de corazón a corazón, ahí hay consuelo. Ahí hay renuevo. En este mismo sentido, Dios nos habla y nos dice que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Batallas tendremos, peleas tendremos, luchas tendremos. Pero quiero decirte que nuestro tiempo es ya cumplido. Amén. ¿Y qué te estoy diciendo con eso? Que ya sois más que vencedores. Que en el Señor habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Tenlo fresco en tu vida, tenlo claro en tu corazón. Y con esa realidad bien presente, creo que este tiempo que vamos a empezar es un tiempo donde debemos dar pasos y avanzar hacia sus propósitos. Avanzar hacia lo que Él quiere. No es el tiempo de estar parados, sino que es el tiempo de ser usados. Es el tiempo de ser usados por Él. Es el tiempo de, así como nosotros experimentamos el consuelo de Dios, de tú y yo, ser herramientas para consuelo de otros. ¿Me entiendes? Ese Jehová, ese Dios del cual salió su palabra y no vuelve a Él vacía, es que este tiempo quiere que su pueblo sea un pueblo capaz de transmitir bendición a aquellos que están quebrantados. Sigue diciendo el texto que su pecado es perdonado. En el momento en el que Isaías habló a Jerusalén, él estaba muy consciente del pecado que había en el pueblo. El pueblo estaba en esa situación no por lo bueno que eran, ¿recuerdas? El pueblo estaba en esa situación porque habían desobedecido la voluntad de Dios. Se habían alejado del propósito de Dios. Y Isaías en los 39 capítulos anteriores les había dado fuerte. Se lo había recordado, se lo había dicho. Sin embargo, el profeta habla de un día en que se puede ofrecer consuelo porque su pecado es perdonado. ¿Cómo está tu pecado? Perdonado, aleluya. Tu pecado está perdonado. ¿Y qué puedes hallar entonces? Consuelo. ¿Te imaginas? Este año, cuando puedas encontrar a alguien, cuando puedas hablar con alguien y esté ahí en medio del pecado, como tú y yo estábamos un día embarrados, y tú le puedas dar un verdadero mensaje de consuelo. Donde el homicida, donde el fornicario, donde el mentiroso, donde el blasfemo, donde el idólatra, donde todos aquellos que andan de espaldas a la palabra de Dios no encuentran consuelo, tú le puedas dar ese mensaje y decirle, oye, tengo una noticia para ti. Tu pecado es perdonado. Pero no porque yo sea el que te lo perdona, no porque yo tenga la capacidad de hacerlo, sino porque un día Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque un día alguien que era Dios se hizo igual a los hombres para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entregó todo lo que era en un madero.
Derramó hasta la última gota de su sangre para que tú hoy puedas tener consuelo. Consuelo en la noticia de que tu pecado es perdonado. Mucha gente necesita experimentarlo en las calles. Mucha gente necesita experimentarlo en sus hogares, en nuestras barriadas. Necesita que alguien se levante y les recuerde que hay perdón para el pecador. Que alguien le recuerde que en la cruz hubo un momento victorioso. Que alguien le recuerde que hay consuelo en medio del dolor y que hay restauración para aquel que ha transgredido la ley de Dios. Y si Dios nos ha hecho ver que es un Dios de promesas, es porque quiere que tú y yo nos levantemos. Amén. Es porque quiere que tú y yo en este próximo año proclamemos cada verdad que la palabra declara. Es un tiempo, hermanos, y lo vamos a estar fortaleciendo. Es un tiempo donde tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Señor, me levanto, me posiciono, porque va a ser un tiempo donde Dios va a estar trayendo un mensaje de consuelo. Sigue la palabra diciendo que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto es algo interesante, porque nos pone la base del perdón, de ese perdón del pecado, y es que el pecado ha sido completamente pagado. Esto lo leía ahí en uno de los artículos mientras preparaba la palabra y me llamó la atención y lo copié literal porque quiero compartirlo así en esta mañana. Isaías, cuando habla esto, lo está hablando en una terminología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, donde habla de Jerusalén, llevando esa maldición por desobediencia, esa desobediencia que se declara en el Levítico y en Deuteronomio. Pero ese mismo principio se aplica al creyente bajo el nuevo pacto en el que tú y yo estamos. Nuestro pecado es perdonado. ¿Sabes por qué? Porque el precio ha sido pagado. Porque el precio ha sido abonado. Y ese es el motivo de consuelo. Hay un autor que se llama Motier y dice algo muy interesante. Dice, doble significa doblar por la mitad. Mira, te lo enseño con esto. Doblar por la mitad. Justo la mitad. Cuando algo se dobla, cada mitad corresponde con la otra, ¿sí o no? Se cubre totalmente. Y esto da lugar a la idea del pecado y del pago. Jesús tuvo que cubrir toda falta y todo pecado de toda la humanidad. Él realizó el pago que justamente se necesitaba. No el que quedaba así, sino el que lo tapaba completamente. El doble. Nuestro pecado nunca es perdonado solo porque Dios decidió librarnos de los apuros. Solo porque Dios un día se le ocurrió hacer eso, porque si no sería un Dios injusto. Bajo el nuevo pacto, no somos nosotros los que doble han recibido de la mano del Señor por nuestros pecados. No es esa la lectura, sino que es Jesús quien ha entregado el doble, quien ha pagado el doble para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Me entiendes en esta mañana? Él cubrió nuestros pecados, doble de su mano. Sigue diciendo Isaías, una voz en el desierto, voz que clama en el desierto. Aquí Isaías habla por el mensajero del Señor, que clama en los lugares desiertos, en los lugares donde quizás no había nadie que declarara una verdad. Y yo quiero preguntarte, ¿hay desiertos en tu entorno donde quizás nunca han escuchado de parte de Dios? Eres llamado a levantarte como una voz que clama en medio de esos lugares. Dice, preparad el camino del Señor. Y aquí habla de la idea de que Jesús, el Señor, viene a su pueblo como ese rey que viene a preparar o preparando un camino para que pueda viajar en gloria y en tranquilidad.
Y yo creo que todo este año 2023 ha sido un tiempo de preparación para que el año 2024 realmente podamos ver la gloria de Dios en acción. Podamos ver la gloria de Dios manifestándose. Cuando habla preparar el camino, está hablando de quitar todo obstáculo, quitar todo aquello que no debe estar, y por eso habla de todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se ponga derecho y lo áspero se allane. Porque todo lo que estaba mal en el camino debe corregirse. Y ahora quiero decirte, todo lo que estaba mal en tu vida y en mi vida se ha corregido, se ha puesto derecho, se ha restaurado. Porque Dios quiere manifestar su gloria a través de su iglesia. No sé si me estás entendiendo en esta mañana. Dios quiere manifestar su gloria a través de su pueblo en este tiempo. Y todo lo que estaba mal tenía que ser corregido. Cuando el profeta habla acerca de eso, él está hablando con conciencia, está imaginando allí un camino donde había boquetes, había obstáculos, había piedras. Y cuando arreglaban un camino tenían que sacar, limpiar, allanar, remover. Quizás tenían que hacer cortes. Porque la idea de preparar el camino del Señor es la preparación real que debe haber en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hablar de corazón a corazón si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios? Si el camino, el terreno donde la palabra de consuelo debe ser asentada no está preparado. Este año que termina ha sido un año de construcción y de preparación. Pero siento en mi corazón que el año que viene Dios está buscando un pueblo preparado para su llamamiento. Para ser usado de una forma diferente en medio de un mover sobrenatural. En medio de un mover diferente. Y fíjate lo que sigue diciendo el profeta. Dice, se manifestará la gloria del Señor. Porque su gloria será revelada a aquellos corazones que están preparados. Y se revelará sin importar de dónde sea, de qué lugar venga, qué color de piel tenga. Dice, y toda carne juntamente le verá. Esa gloria no solo sería revelada a Jerusalén o Judá, sino a todo corazón preparado. Y tú y yo somos parte del cumplimiento de eso. Esta palabra asegurada porque está saliendo de la boca de Dios. Es una palabra que asegura lo que está declarando. Y qué hermoso, ¿no? Cuando vemos esto y vemos como Isaías 43 al 5 tiene un cumplimiento directo en el Nuevo Testamento, en la vida y en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Conoces el ministerio de Juan el Bautista? No me voy a meter mucho ahí. ¿Quién decía Juan que él era? Él decía que era la voz que clamaba en el desierto. Y a través de su mensaje de arrepentimiento, a través de un mensaje de consuelo, de restauración, él que hacía preparar el camino del Señor. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es la obra de preparación del Señor. Si echas la vista atrás y si eres capaz de recordar cada palabra, lema que hemos vivido a lo largo de estos años, quizás desde que llegaste al Evangelio, si eres capaz de recordar lo que Dios ha ido obrando, vas a ver cómo Dios ha ido preparándote para este tiempo. Vas a ver cómo Dios ha ido preparándote para este momento. Y va a haber más momentos. Pero estamos actualmente en un tiempo a nivel social, mundial, político y económico complicado. Y hoy más que nunca, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que darse cuenta de la importancia que tiene la obra de preparación del Señor. Porque cualquier obra grande que Dios vaya a obrar comienza con preparación. Por eso es que os animamos cada vez que hay un culto de oración a que vengáis a orar. No es porque nos gusten ver las sillas llenas. Os animamos a que vengáis a orar porque en esos tiempos Dios prepara a su pueblo. Porque en esos tiempos Dios prepara el corazón de su iglesia. Porque en esos tiempos Dios se mueve, Dios obra, Dios habla, Dios trabaja. Porque tiene un proyecto y un propósito.
Y quizás estás trabajando y lo entiendo, pero quizás estás en el sofá de tu casa, tirado viendo la tele con el mando a distancia. O estás metido en el WhatsApp, o estás viendo Facebook, o quizás ese día se te ocurrió irte de compras, o quizás ese día se te ocurrió. Pero los tiempos de búsqueda, de oración, de preparación son importantes, porque la obra de preparación de Dios con su pueblo es importante. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación. ¿Sabes? La vida de Juan el Bautista no fue una vida fácil. Para él poder ser esa voz que clamaba en el desierto, para poder preparar ese camino del Señor, léete la vida de Juan el Bautista y dime cómo fue. Muchas veces decimos, Señor, queremos ver cambios en Cádiz, queremos ver cambios en mi familia, queremos ver cambios en la congregación. Señor, ¿cuándo nos vas a sacar de este local para ir a uno mejor, a uno más grande? Señor, ¿cuándo vamos a ver las puertas llenas? ¿Estás preparándote, iglesia, para todo eso? ¿Estás preparándote para todo eso? Eso es preparar el camino. Eso es preparar tu corazón. Porque si mañana a Dios se le ocurre hacerlo, ¿quién va a recibir? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a sanar heridas? ¿Quién va a poder dar discipulados? ¿Quién va a poder acompañar? ¿Estarán nuestros corazones preparados para hablar de corazón a corazón? En esta mañana quiero hacerte pensar en eso. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, fíjate lo que le dice el profeta, ¿qué tengo que decir a voces? O sea, tú me dices que dé voces, pero ¿qué es lo que tengo que decir? Aquella voz que clamaba en el desierto sabía que tenía un trabajo importante, pero necesitaba saber qué tenía que decir con exactitud. Necesitaba saber qué tenía que declarar en su mensaje. Y fíjate lo que le dice. Dice que toda carne es hierba. Y le está recordando una vez más, el ser humano es débil. El ser humano solo no puede. El ser humano es como esa hierba que cubre las colinas de Judá, pero que muere rápido. Y se quedan estériles, de repente marrones, del verde lo pierde. Así de frágil y débil es el hombre. Y sigue diciendo, porque el viento del Señor sopló. Fragilidad. Su gloria es fugaz. Pero dice más, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque el mensaje es la permanencia de Dios. Amén. ¿Qué tengo que gritar a voces? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Que sus promesas son para siempre. Que aquello que trae consuelo a tu vida no va a desaparecer a los meses, sino que es para siempre. Que en contraste con tu fragilidad, con tu debilidad como ser humano, con tu gloria fugaz, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro es lo que tenemos que clamar. La palabra de Dios es lo que tenemos que declarar. ¿Sabes para qué? Para preparar los corazones al arrepentimiento. Para preparar los corazones y guiarlos a un encuentro con el Señor. Pedro hace una hermosa conexión con eso de que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí, en el Evangelio que él escribe, dice, se predica y se cree, ¿para qué? Para salvación. Esa es la palabra que tiene que salir de tu boca. Una palabra que es lanzada, que es declarada, que es creída, pero que produce salvación. Todo lo demás no vale. Todo lo demás no alcanza el propósito. Todo lo demás no trae consuelo. Voy terminando y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. ¿Quién me ayuda con el piano? No sé quién. ¿Sí está Elena? Súbete sobre un monte alto,
anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, dice, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías está hablando de algo tan interesante y tan profundo como son las buenas noticias. ¿A quién les gustan las buenas noticias? A mí me encantan las buenas noticias. Como cuando al final del telediario dice, la buena noticia del día hoy es, después de darnos todo el desastre del planeta, dice, hay una buena noticia, por lo menos te dan una buena noticia. Isaías habla de un mensaje que trae buenas noticias, pero un mensaje que debe difundirse, porque muchas veces tenemos buenas noticias y nos las quedamos para nosotros. Y Dios nos ha dado una noticia extraordinaria, y es que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que donde el mundo decía no hay solución, Él dice, yo he vencido a la muerte y al pecado. Hay esperanza, hay consuelo, hay restauración. Noticias buenas que deben difundirse desde lo alto de un monte. Está diciendo Isaías, sube a un monte alto y declara a mi pueblo que hay consuelo, que el tiempo es ya cumplido. Un mensaje que debe ser gritado, proclamado. Levanta fuertemente tu voz y di a las ciudades, ved aquí al Dios vuestro. ¿Cuál es ese gran mensaje que debe ser declarado y gritado? Una invitación a ver al Dios vuestro. ¿Te lo imaginas? Te subes a las puertas de tierras y te montas allí en lo alto con un megáfono y dice, Cádiz, ved aquí al Dios vuestro, el que tiene poder y autoridad para cambiar y para traer consuelo, el que tiene un mensaje capaz de transformar tu corazón. Mira, cada vez que uno sube a un púlpito, cada vez que alguien tiene la oportunidad de predicar, debe preguntarse algo. ¿Ayudé a la gente a que aquí vieran al Dios vuestro? ¿Ayudé a la gente para que tuviera un encuentro con Jesús? ¿Para que conociera de Él? ¿O simplemente les hice pasar un buen rato? Conté 4 chistes, pegué 4 saltos. ¿O los aburrí durante 1 hora y media dándoles un montón de conocimiento, pero no los llevé a un encuentro con Dios? No los llevé a un tiempo de consuelo con Dios. Yo creo que la buena semilla sí lo hace. Creo que los que pasan por aquí son hombres y mujeres que transmiten una palabra que te acerca al consuelo de Dios. Sigue diciendo, he aquí, el Señor vuelve. El Señor vuelve, ¿lo sabes? Hoy hemos participado de la mesa, dice que lo haremos hasta que el Señor vuelva. Y el Señor vuelve, pero aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. Nuestro Dios volverá a esta tierra, pero vendrá con poder y con autoridad. Con poder y con autoridad. Y Él va a recompensar a su pueblo, amén. Y Él viene a inspeccionar lo que su obra ha prosperado. Y nosotros debemos estar cerca de Dios para saber qué es lo que Él quiere para con su obra. Qué es lo que Él quiere para con su reino. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Y es que Jesús es el buen pastor, y no me voy a extender más. ¿Sabes lo que significa? Él te toma, te sostiene, te consuela. Y termino diciéndote, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Después de que hemos visto toda la grandeza, toda la gloria de Dios, ahora
Isaías destaca algo más, un beneficio, y es que Él, esa gloria, ese poder, lo pone sobre la iglesia. Lo pone sobre su pueblo. Lo pone sobre ti, sobre mí. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Y sabes a quién da Dios ese poder? Al que no tiene ninguna fuerza. Los que son orgullosos, los que confían en su capacidad, los que confían en su seguridad, en su formación, en su sabiduría, no van a ser fortalecidos por Dios. Porque no tienen espacios vacíos. Están tan llenos de su egocentrismo y de su propio yo que no dejan espacio para lo que Dios quiere poner. Pero aquellos que reconocen su dependencia de parte de Dios, los que han aprendido a lo largo de todo este año a confiar en ese Dios de promesas, ¿me entiendes? Los que han comprendido que esa palabra que Él declaró un día no va a volver a Él vacía, esos serán fortalecidos. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los que se creían fuertes, de repente se dan cuenta de que son débiles. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? No te preocupes, Dios te va a fortalecer. Dios te va a fortalecer. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero bien, entiende bien lo que significa esperar. Esperar en el Señor no significa quedarte sentado en la silla diciendo, Señor, aquí espero. Está el típico momento, ¿no? La típica historia de aquel que decía, yo sé que el Señor me ha llevado a las misiones, pero hasta que no me diga dónde me quedo aquí. Y se quedaba sentado y pasaba un año y otro año y otro año y otro año. Y Dios no quiere eso. Dios te está llamando a esperar en Él. ¿Y sabes cómo se espera en el Señor? Activo. Activo. Porque Dios no llama a los que están parados. Dios llama a los que están activos. ¿No te ha sorprendido alguna vez eso? Dios llama a los que están con las manos en el arado. Porque esperar en el Señor no es sentarse pasivamente hasta que Dios haga algo. Dios nos da fuerzas, pero no esperamos que vengan como si las estuvieran derramando ahí mientras que nosotros estamos aguardando. Él nos las trae mientras que buscamos esas fuerzas. Él nos las trae mientras que confiamos en Él. Si somos débiles muchas veces es porque no sabemos esperar en el Señor. ¿Sabes? Porque confundimos la espera con simplemente pasar el rato. Pero el que espera en el Señor está activo. Está con todo. Dice, levantarán alas como las águilas. Y creo que entiendes la metáfora. Dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fuerza para avanzar, para progresar. Y eso es lo que yo creo que vamos a vivir el año que viene. Eso es lo que yo creo que vamos a experimentar este próximo tiempo. Fuerzas para avanzar y progresar. No para lucirnos, no para decir qué bueno soy, no para ponernos medallitas, sino para seguir y proseguir a la meta. Para proseguir hacia el blanco que Él nos quiere llevar. Levantarán alas como las águilas, correrán y finalmente caminarán. Fíjate, parece ilógico, ¿no? Primero levantamos alas como las águilas, extraordinario. Después, ¿qué dice? Correrán. Y al final terminamos andando. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos ido desinflando en el camino? ¿Nos hemos ido desinflando a lo largo de los metros? Mira, lo primero es que tenemos que reconocer que Dios, cuando nuestro corazón se apega al suyo, nos va a elevar a su presencia. Nos va a elevar al conocimiento de su gloria. ¿Entiendes?
Va a quitar tu mentalidad de cautiverio, va a quitar tu mentalidad de prisión, va a quitar tu mentalidad de que no puedes, para decirte, espérate, que es que no se trata de ti, sino que se trata de mí. Que es que no se trata de tu capacidad, sino que se trata de lo que yo puedo hacer. Y vale, quizás estás ahí cautivo por los asirios, y quizás estás escuchando los tambores de los babilonios, pero si yo he dicho que el tiempo ya ha cumplido y que el momento de tu liberación está próximo, créeme, y voy a elevar tu vida a un nivel de fe que ni siquiera imaginabas. Voy a elevar tu vida a un tiempo donde el consuelo, la capacidad y la visión de la gloria de Dios ni siquiera imaginabas. Dice, después correrán. ¿Por qué? Porque llega el momento donde decimos, Señor, estoy preparado. Estoy dispuesto. Corramos juntos la carrera de la fe. Corramos juntos el llamamiento. Corramos juntos a las cimas, a los montes, a declarar el mensaje de salvación. Corramos juntos a traer consuelo a todo este mundo. Y llega el momento donde el Señor te dice, camina a mi lado. Camina a mi lado. Ven conmigo y comencemos a ver lo que yo obro allí donde tú has ido. Comencemos a ver lo que yo cambio allí donde tú has declarado, has predicado, has compartido. Llega el tiempo donde te toca estar de su mano viendo como Él, no tú, como Él está obrando a través de la obediencia de su pueblo. Como Él se está moviendo y está cambiando las cosas. Dios está diciéndonos, iglesia, que el tiempo del cumplimiento para su porvenir ha llegado. ¿Le crees? ¿Le crees? Ponte de pie si le crees. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Y quiero cerrar este tiempo donde tú le digas, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo que el tiempo del cumplimiento está llegando. Que el tiempo del cumplimiento, que el tiempo donde vamos a ser una iglesia que tú vas a usar para cambiar y traer esperanza a esta ciudad, a esta tierra, a esta nación, está cerca, está próximo. Señor, yo quiero ser como esos que levantan alas como las águilas, que descubren tu gloria.